El Doctor en Casa presenta Actualizaciones IPS. Informes para asegurados, jubilados y público en general. Infraestructura. Nuevos centros de atención. Equipos de alta tecnología. Telemedicina. Beneficios para asegurados. IPS. Avanzando para el bienestar de sus asegurados. Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y atención a todos los asegurados de IPS. Vamos a hablar de la provisión de medicamentos en el IPS. Ellos tienen una cobertura, completa cobertura en salud para sus asegurados. Y con mis invitados vamos a hablar de cómo se maneja todo eso. Y obviamente, que es lo que yo les decía, vamos a explicar, que nos expliquen por qué algunas veces no hay o no se encuentran medicamentos. Y sí sabemos que hay muchas otras veces que sí los hay. ¿Cómo es todo el trámite que se tiene que hacer? Y qué es lo que tiene que hacer un asegurado para estar tranquilo. De eso vamos a hablar con nuestros invitados, el ingeniero Juan José Sánchez, él es director de logística de suministros de salud del IPS, y el señor Hugo Aranda, él es abogado, gerente de abastecimiento y logística de IPS. Y les doy la bienvenida y los saludo, ingeniero Juan José Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y a las órdenes para la que se necesite. Perfecto. Abogado Hugo Aranda, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias, Vivi, por la invitación y a las órdenes también acá. Bueno, el tema que vamos a hablar hoy le interesa a todo el mundo, entonces estén atentos, vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos. Muy bien, y ahora nos metemos de lleno con el tema de provisión de medicamentos en IPS. Y a mí me gustaría saber cómo se realiza la compra de los medicamentos, cada cuánto hay el pedido, cómo ustedes hacen el cálculo de qué cantidad de medicamentos van a necesitar, porque sabemos que no es ir nomás al proveedor a comprar, sino que hay licitación, hay que esperar los tiempos, hay que esperar que llegue el medicamento, hay que pagar, un montón de cosas. ¿Cómo se hace? Realmente nosotros en el proceso de compras de cualquier medicamento o insumo de un determinado bien en una adquisición o una contratación de servicios, estamos completamente sujetos a lo que es la Ley 2051 de contrataciones públicas. Operativamente, la ley contempla los plazos y los tiempos en el que se tiene que planificar, autorizar el llamado, evaluar y si es el caso, si se consigue que las ofertas que se tienen cumplan todas las normas establecidas en la ley 2051, entonces adjudicar y firmar contrato, ¿verdad? Específicamente el ingeniero a cargo tiene el know-how, por decirlo así, de cómo se realiza esta planificación hasta la firma del contrato. Estamos totalmente sujetos a la ley 2051. Claro. Ingeniero, usted es director de logística de suministro de salud del IPS. Así es. O sea, una parte súper clave de todo, porque si eso no funciona o hay algún error, se nota en todos lados. Cuéntenos, por favor, cómo es el trabajo que ustedes hacen. Bueno, nosotros tenemos un trabajo, así como dice, sumamente delicado y amplio, ¿verdad? Que básicamente somos la imagen de la institución en el tema de medicamentos e insumos. Para tratar de que no haya una falta de medicamentos e insumos, nosotros lo que hacemos es 15 meses antes del desabastecimiento ya iniciamos el proceso de adquisición. Entonces,
tenemos un sistema que es el sistema SAP, Sí. mundialmente conocido. Sí. Es uno de los más grandes sistemas a nivel mundial y ahí tenemos todos los datos de nuestra cobertura de stock, consumo y saldo. Entonces, en base a los datos arrojados por el SAP, nosotros vemos cuáles son los que están bajando de cobertura y todos esos a partir de un cierto punto nos indica que tenemos que ir iniciando ya el pedido de compra. Y también en base al histórico de consumo es que obtenemos la cantidad de medicamentos que tenemos que ir comprando y eso nuevamente es contrastado por los médicos de cada servicio, ya que cada medicamento tiene un manejo particular. Los medicamentos de uso masivo como antigripales, ibuprofeno, los sacamos directamente del sistema. Sin embargo, hay algunos casos de medicamentos oncológicos, por ejemplo, que tienen una utilización no tan constante. Entonces, en ese caso, sí lo hacemos también en forma conjunta con los especialistas de cada servicio. Eso es básicamente cómo iniciamos nuestro pedido de compra. Sin embargo, por más de que iniciemos muchas veces con 15 meses de anticipación, a veces hay factores externos que hacen que esta disponibilidad se demore, ¿verdad? Así como dijo el gerente, estamos sujetos a la ley de contrataciones públicas y eso hace que muchas veces no dependa de la administración del IPS la disponibilidad inmediata. Para nosotros sería genial que no haya ningún faltante de medicamentos, ya que nosotros mismos somos asegurados, mis hijos, mi familia. Sí. Entonces, nuestro ideal es pasar desapercibidos. Si nosotros pasamos desapercibidos, significa que no está faltando ningún medicamento. Que está funcionando todo. Así mismo es. Sin embargo, la normativa actual realmente no nos ayuda mucho en ese aspecto, ya que la normativa actual considera realizar la compra de un mueble con la misma metodología que realizar la compra de un medicamento, siendo que en uno de los casos está en juego la vida de las personas. Claro. Ahora, cuando decís que 15 meses antes se inicia, eso quiere decir, se inicia el proceso de compra, de ver qué se va a necesitar, qué cantidad, qué sé yo, y cuándo se hace, en cuánto tiempo se hace el pedido. ¿O 15 meses antes ya se hace el pedido? 15 meses antes ya se hace el pedido. Ya se hace el pedido. Así es. ¿Y qué pasa que de repente no hay medicamentos que se escucha? Sabemos que hay, la mayoría de las veces hay, pero lo que más resuena obviamente es cuando un asegurado va y no encuentra su medicamento. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Uno de los factores es que realmente al hacer una licitación existe una probabilidad de adjudicación. ¿Qué significa eso? Que la adjudicación no es segura. Existe una alta probabilidad de que tengamos ese medicamento, pero no es como una compra directa que uno puede realizar, que tenés el dinero y sí o sí compras. Sin embargo, nosotros tropezamos con el hecho de que tenemos que lidiar con la ley, en donde nosotros solicitamos en una licitación todos los ítems y hay una altísima probabilidad de que haya oferentes y de que se adjudique. Sin embargo, es una probabilidad, no es una seguridad. Exactamente. Entonces, muchos de los ítems con los que nos contamos ahora es porque se declara desierto. ¿Por qué se puede declarar desierto? Porque no hay oferentes, que nos pasó con un medicamento, justamente tengo ahora en memoria, que se llama Mesna, que es un medicamento oncológico muy requerido. Y no había referentes. Y realmente... Oferentes, perdón. Sí, en El inconveniente que ocurre ahí, perdón que me meta, porque conozco bien el caso Mesna, ¿verdad? El inconveniente con Mesna es que la producción de origen de fábrica afuera del país, porque es un producto importado, tuvo una causa de fuerza mayor, en este caso un incendio de sus fábricas, que imposibilitó que las empresas que venden acá adentro puedan proveernos. Entonces, allí es donde esa disponibilidad para nosotros ahora mismo no hay. Sin embargo, tenemos que cumplir toda la etapa que prevé la ley para que veamos poder comprar afuera de forma internacional, una licitación pública internacional. Ese es el caso puntual que es lo que están manifestando. La ley también, una vez que vos estás teniendo aún cobertura contractual y ya inicias un proceso de llamado muy temprano, te retiene ese pedido y te advierte y te dice, mira que vos tenés que
ejecutar y ser un buen administrador del que está en curso. Claro, no Porque puedes pedir cuando tenés puedes, todavía. Exacto, no puedes pedir con tanta anticipación cuando tenés todavía. Dios mío, Si pero tu son proyección medicamentos, ¿por qué se la ley trata de dice medicamentos. eso? No solamente la ley, la posibilidad de en el control que está. Por un lado, entiendo que el espíritu de lo que quiere la ley es que exista un control de todas las partes. Claro. Le da la posibilidad que el oferente que ve las bases y condiciones en detrimento de sus intereses comerciales proteste y quede trabada esa licitación en su publicación. ¿Y pasa eso? Y pasa eso. Entonces Claro. se empieza una discusión a partir de ver qué condiciones es la que él siente que está en detrimento de sus intereses comerciales. Claro. Y le explicamos sobre, puede ser una base de calidad, puede ser una base de precios, puede ser una base de innovación. Entonces hay un montón de feedback, una retroalimentación constante entre convocante y proveedores para que entiendan en un momento dado de que esto es lo que requiere el IPS. Necesita, no es que quiere, necesita el IPS. Claro. Y bueno, la transparencia que prevé la ley esté dada las condiciones para que salga ese llamado y puedan presentarse las ofertas. Claro. ¿Qué puede ocurrir? Lo que dijo el ingeniero, puede ocurrir de que no se presente, como en este caso no hay proveedores internos, puede que el costo previsto por el tiempo transcurrido haya variado y con el tema de la pandemia eso se aceleró mucho más que cuando 15 meses antes vos previste con un precio y al momento de estar por llamar el precio fue alto y se tiene que volver a hacer una referencia de precios, un estudio de precios, se tiene que actualizar el dictamen de precios. O sea, todo eso es tiempo, todo es papeleo eso y es tiempo. Finalmente es tiempo porque tenemos que recurrir justamente a documentaciones que digan de que ahora mismo nos está ocurriendo mucho en varios insumos y medicamentos. Hoy día con la pandemia la logística cambió. El costo de transporte a nivel mundial cambió, por lo que hizo que los costos que teníamos en el 2019-2020 sean totalmente diferentes a los que empezamos a tener en el 2021 y con la recesión en el 2022 peor aún. Entonces son vestigios del impacto que está dejando esta pandemia. Esperemos para el próximo año se pueda regularizar más y nosotros podamos quitar de lleno y con más celeridad todos estos procesos de compra que intentamos, como dice el ingeniero, rápidamente anticiparnos y previsionar. Claro, porque acá lo que hay que también dejar en claro es lo siguiente. Uno, ustedes, los médicos, los pacientes, todo el mundo quiere que esté el medicamento, ¿verdad? Y que ya venga antes de que se termine para que no te vayas con tu receta y te digan no hay. Eso es una cosa. Pero también queremos que sea todo transparente y saber de que ese dinero que se pagó es justo. Y no que hay una vuelta rara que muchas veces hay en este país, lastimosamente. Entonces, esa transparencia también hace que se tengan que seguir ciertos pasos para asegurar. Y todo eso es tiempo, y tiempo es lo que más cuesta, y tiempo es lo que un enfermo nos tiene. ¿Verdad? Sobre todo, una cosa es diferente, no sé, te dan un medicamento, no se trajo esto, pero está el otro parecido, ¿verdad? Con otro nombre y qué sé yo. Pero en el tema de oncología, por ejemplo, no se puede cambiar nomás de medicamento oncológico a una persona que está consumiendo eso y que le está haciendo bien. No se le puede cambiar nomás así. Para esta administración, los medicamentos oncológicos son de vital importancia porque entendemos que es lo que le da vida. Pero le mantiene con vida. Claro, le mantiene con vida y le da un margen a la persona que está teniendo esta afección, ¿verdad? Nosotros tenemos 91% de cobertura contractual en medicamentos oncológicos. Ayer un restante de 5 a 6 ítems fue adjudicado. Estamos viendo para que con la resolución de adjudicación nos adelante incluso algunas de las empresas que ya tienen esto disponible en el país para que podamos nosotros empezar a abastecer esa línea y tener el 100% de la cobertura. Pero ¿qué ocurre ahí? Y hay que ser claros. Nosotros en un tiempo corto vamos a tener 100% de cobertura contractual. Pero todas estas causas que te estoy mencionando van a hacer, y está sucediendo ahora, de que yo con la dirección de logística
ordenemos la entrega de ciertos medicamentos con cobertura contractual y nos aduzcan las proveedoras que firmaron con nosotros el contrato de que por causa de fuerza mayor, si le pedí 1.000, me va a entregar 500. Ay, ay, ay. Porque en la cadena de logística están teniendo inconvenientes, subieron los precios, hay que ver cómo compensar. Claro. O porque no tiene, porque se incendió la fábrica. O porque está esperando también ver de que con toda la amalgama de instituciones con quien trabaja, Ministerio de Salud, Universidad Nacional de Asunción, Clínica, IPS, puedan también tener un retorno financiero de cobro. Porque tenemos que ser claros, el Estado es un buen pagador, pero a largo plazo. Entonces, son factores, como dice justamente el ingeniero, externos que se combinan a la hora de que nosotros necesitemos una norma que nos reduzcan los plazos para que podamos inmediatamente disponer de algún recurso financiero, dinero, para que cuando se presente esa contingencia podamos ir y comprar inmediatamente el que tenga disponible. Claro. Bueno, ese es un tema que me súper interesa y vamos a hablar a la vuelta del corte, porque lo que hoy estamos hablando acá en el programa es algo vital y queremos hablarlo con la realidad, porque yo puedo venir acá en el programa y decir, ay, IPS, le aplaudo, genial, todo, es genial, pero muchas veces no están los medicamentos y es eso lo que estamos queriendo entender el por qué, porque todo problema tiene varias facetas y dependiendo del lugar donde uno esté, ve de una manera diferente. O sea, cambia de lugar el observador y cambia lo observado. ¿Por qué? Porque es muy diferente la situación y la mirada del paciente que necesita ese medicamento. Es diferente la mirada de la farmacéutica que está vendiendo ese medicamento. Y es diferente la mirada de quienes están adentro de IPS y están al mando de toda esta logística. Entonces, esa es la idea del programa de hoy, de aprender, de entender un poco. Y a la vuelta estoy con un abogado acá que nos diga qué es lo que se puede hacer para tener rápido los medicamentos. Volvemos ya. Muy bien, continuamos con el doctor en casa. Estamos hablando de la provisión de medicamentos en el IPS. El título de nuestro programa dice completa cobertura en salud para sus asegurados y eso es real. Pero hay problemitas también y de eso es que estamos hablando, de todo. Con el ingeniero Juan José Sánchez, él es director de logística de suministros de salud del IPS. Y con el abogado Hugo Aranda, que es gerente de abastecimiento y logística de IPS. Bueno, y el abogado, yo le pregunto lo siguiente, ¿qué hay que cambiar en todas esas leyes? Que hay que regirse por la ley. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para tener ese control, para tener esa transparencia y para que se agilice un poco más? Porque no se puede tardar demasiado cuando está la vida de una persona en riesgo. Totalmente, concuerdo con usted. De hecho, que quiero contarles la experiencia que nosotros tuvimos de la visita que tuvo uno de los representantes de la Comisión de Salud del Congreso, justamente en la preocupación de ver qué ocurría con los medicamentos sensibles oncológicos, ¿verdad? Y nosotros hemos dado esta misma respuesta y le hemos manifestado de que en la actualidad existe una ley, un proyecto de ley, mejor dicho, que pretende la actualización de la ley de compras. Y ahí hemos puesto nuestra posición y nuestra opinión con la experiencia que ya tenemos de estar administrando lo que es cobertura en salud en IPS, de que necesitamos un régimen especial que nos permita a nosotros que en caso de contingencia, habiendo agotado todo lo que dispone la norma de la 2051, podamos disponer de un rubro, así como ocurrió en la pandemia. Claro. En la pandemia con el Ministerio de Salud ocurrió que, y decía taxativamente la norma, en caso de que el establecimiento de salud
tenga afectada su continuidad en la provisión de servicios. Sí. O sea, que exista como ente sanitario. Entonces, este rubro está disponible para la administración para que inmediatamente, sin que se tenga contrato o alguna otra posibilidad que contemple la ley, pueda tener y abastecerse en insumos y medicamentos y darle continuidad a la salud pública. Porque la salud pública está garantizada en la Constitución Nacional y las leyes en cuanto a salud tienen que prever plazos mucho más cortos para los administradores, en este caso, de disponer los recursos para que se lleve el fin de darle salud a nuestra población. Claro. O sea, sencillo, es un régimen especial para la compra en salud. Eso es lo que necesitamos. Porque nosotros siempre que debatimos internamente dentro de la institución, siempre decimos, tenemos diagnosticado esto, tenemos que otorgar una contrapropuesta, estamos terminando una contrapropuesta que le vamos a entregar, porque esta actualización de la ley tiene, según el registro y el seguimiento que le estamos haciendo, tiene media sanción ya en una de las cámaras. Entonces tenemos que anticiparnos y ahí realmente hubiésemos querido que nos den participación tanto el Ministerio de Salud como IPS a que opinemos cómo deberíamos de comprar en salud, que tiene que ser muy diferente a la compra de cualquier mobiliario, los plazos en cuanto a la compra de medicamentos. O sea, esa ley de, ¿cómo se llama? La actualización de la ley de compras. De compras. La ley de compras es una sola ley. Una sola ley. Que es para todo para lo todo que va a tipo de comprar compras. el Estado. El Estado. ¿Verdad? Sin distinción. Sea que va a comprar maquinaria, como que va a comprar, qué sé yo, lo que sea. Los y mismos plazos y los mismos No. recursos No. se tienen por parte de las firmas para interponer cuando ven en detrimento sus intereses. Y eso no puede ser. Tiene que salud. haber algo diferente. Tiene que haber un para lo que régimen tenga que especial. ver medicamentos. Tiene que ser un régimen súper diferenciado. Claro, porque no viene el tractor o el qué sé yo qué que te va a hacer tu asfaltado. No es lo Uno dice, mismo. me muero porque no tengo. Bueno, sí, pero no te vas a morir de verdad. En cambio, los otros sí. El otro sí. Los otros Así sí. mismo es. De Bueno, hecho, y que eso igual ustedes ya nosotros hicieron. ya hicimos por un lado, le hemos visitado incluso al director de contrataciones públicas y con él justamente estamos viendo para acelerar los procesos de una tienda virtual que permita el control de quienes llaman el concurso de la Claro. compra, de poder en abastecimiento simultáneo darle la posibilidad a la empresa por quiénes son los que sienten que sus intereses están en riesgo. Las empresas que venden. Claro. Entonces ellos te dicen, yo quiero tener participación acá y ver la posibilidad de proveerle a ustedes y no monopolizar el mercado. Entonces, si tenemos una tienda virtual en donde yo como administrador tenga la posibilidad de hacer un abastecimiento simultáneo, eso significa adjudicarle a más de una empresa, tener el control de precios, de ir fijando y haciendo el análisis para saber qué es lo que le conviene más al IPS, Sí. no solo en precio, sino en calidad, Claro. porque precio con calidad son conceptos que Sí, van... no, y en medicamentos también, porque hay cada exactamente, medicamento tiene que se un hace gran en impacto. diferentes lugares. Entonces allí podríamos tener una gran tienda virtual en donde a la necesidad elegimos con qué proveedor contratar y listo. O sea, ustedes ya imaginaron y ya proyectaron la solución. Estamos trabajando por eso, planteándoles tanto a nuestros representantes en la Sí. Cámara y por otro lado con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, quienes nos dicen que en un tiempo prudencial ellos estarían terminando el desarrollo de esa web en donde se va a poder disponer de todos estos recursos. Claro. Pero esto de verdad es algo que se tiene que hacer y se tiene que modificar. No puede ser que de repente veamos, no sé hace cuántos años fue eso, que los enfermos de cáncer se manifestaron porque no tenían medicamentos. Enfermos de cáncer que tienen que estar en un ambiente absolutamente tratando de no contaminarse con otro tipo de enfermedades, tuvieron que ir a hacer hicieron. En ese punto, Sí. realmente nosotros tenemos dos leyes que prevé de que exista una financiación propia para el tratamiento del cáncer para toda la población y la ciudadanía paraguaya. ¿Por qué traigo a colación esto? Sí. El segmento de la población que hoy día utiliza medicamentos oncológicos en cuanto a la proporción de asegurados que tiene el IPS hoy es del 0,7%. Y sin embargo, la erogación e inversión en este tipo de pacientes de todo el presupuesto para el año del IPS es del 30%. Sí. ¿Qué significa esto? Que necesitamos que la ley que ya se aprobó se fondee, tenga recursos Claro. y que esté disponible para todos, porque hoy en día nosotros
no tenemos todos los medicamentos oncológicos en el Vademecum para darle una cobertura a todo aquel en su diferente amalgama está necesitando. Claro. No tenemos. Y esa inclusión dentro del Vademecum, que es la lista de medicamentos oficiales que podemos comprar, si no está, lastimosamente, el IPS no puede proveer. Claro. Entonces, como Estado, como política de Estado, necesitamos que esa ley tenga los fondos para cubrirle a todos. Claro, a porque todos. hablando de esa ley habla de cualquier paraguayo que tenga cáncer, Todo. se tiene que ir a cualquier Sí. hospital, sanatorio y tienen que tener ahí el medicamento. Y Así sabemos mismo. que en el único lugar donde hay medicamentos en IPS. Imagínate el dato que te voy a pasar. Sí. El medicamento más caro que hoy existe dentro del Vademecum, en el IPS, su nombre es Ocrelizumab. Cuesta alrededor de 55 millones de guaraníes. Oncológico. Oncológico. Para el IPS. Para el IPS, Sí. para el IPS. El único que tiene en el país es el IPS. Cuesta 55 millones de guaraníes. Una persona que gana salario mínimo para poder comprar ese medicamento no tiene que gastar cuando menos durante 2 años para proveerse de una caja de ese medicamento. Y el IPS es el único que provee ese medicamento. O sea, la inversión que hace el IPS en tratar como prioridad lo sensible es altísimo. Entre la administración que comenzó el año pasado y este año, que netamente, eso tengo que resaltar también, todos somos de la casa. Hemos lanzado 75 procesos licitatorios para tener esa cobertura que hoy estamos teniendo en oncología. 95 más lo de ayer, llegamos a 96% de cobertura contractual, como nunca. Pero sí, ahora nos toca ver de que esa cobertura sea real, porque no es suficiente en los documentos, en lo real, en la ventanilla, ahí donde se le hace el tratamiento, ahora necesitamos, y para eso tenemos que sortear todos estos factores externos que estábamos diciendo para que pueda tener el asegurado ese medicamento. Ahora, ese es el desafío. La primera parte de documentar, tener el proceso licitatorio firmado, ya lo tenemos. Ahora es ver que si me dice que me puede entregar 500, yo vea todas las armas que tengo para que en realidad me entregue los 1000 que contratamos. Claro. Y si no, rápidamente tenga una norma que me diga, si este te está fallando, inmediatamente vos puedas contratar con este otro. Claro, porque Ese es el fin. no tienen todavía esa ley. Entonces ustedes están atados a quien salió en ¿A la quién? licitación. Exacto, a quien firmó con nosotros Claro, contrato. correcto, pero Así si mismo. dijo que iba a traer 1000 y trae 500, ustedes están con las manos atadas porque no pueden ir a comprar porque en otro otra lado. vez se justifica la causa de fuerza mayor porque la mayoría de estos medicamentos, sus principios activos, se traen de afuera. Claro. No se producen acá Sí, adentro. sí. Ahora hay farmacéuticas que están empezando a producir, pero aún va a faltar mucho tiempo para tener la cantidad de estos medicamentos que hoy día son una necesidad por parte de los asegurados. Claro. Por eso es que nosotros insistimos en que necesitamos un régimen especial para la cobertura de salud. ¿Quién paga los medicamentos de IPS? ¿El Ministerio de Salud? ¿Hay el IPS mismo? ¿Hay una bolsa en común? ¿Cómo se hace eso? Nosotros tenemos un convenio. Nosotros tenemos un convenio con el Ministerio de Salud en donde vemos las necesidades de ambas instituciones y si podemos cubrirnos entre nosotros, esa es otra alternativa que estamos teniendo, sea oncológico, sea de alta rotación, sea insumos. Ahí yo quiero destacar la gran diferencia en el Vademecum y el cuadro básico del IPS. El IPS tiene 507 medicamentos su Vademecum. El 40 a 50% superior a lo que tiene el Ministerio de Salud. Por lo tanto, el IPS siempre va a ser el que da más, Ya. porque la necesidad puede darse de esa manera. Con relación a tu pregunta, también quería destacar de que el IPS tiene fondos propios. O sea, lo normal en el IPS es que el IPS, todos sus medicamentos los compra con fondos Compra y propios. paga con fondos fondos propios. propios. Sí, sin Claro embargo- que son los fondos de los asegurados y de asegurados. las empresas que pagan. Así mismo. Sin embargo, el ministerio con fondos del Tesoro, Claro. Tesoro Nacional. Así mismo. Sí. Sí, y vamos compensando valorizamos lo que nos vamos intercambiando y tratando de compensar en un equilibrio dentro del convenio, ¿verdad? En algún momento, si una de las instituciones cree conveniente requerirle a la otra, lo hace para ver cómo fondearse y poder obtener otros faltantes que si se da, ¿verdad? Hasta acá siempre fue compensación. Te doy este que cuesta tanto, vos me das este que cuesta tanto, y bueno, hay una diferencia, para la próxima compenso contigo. Y vamos ahí viendo la posibilidad de ayudarnos, una cooperación mutua e interinstitucional, ¿verdad?
Esa es la realidad. También ocurre que de repente el asegurado dice, no me dieron. No es que no hay, no me dieron, porque no está cumpliendo con el periodo de carencia para que tenga la cobertura en cuanto a esa prótesis, a ese remedio de alto costo. Periodo de carencia es el periodo en que tiene que estar dentro del seguro para acceder a un determinado bien o servicio. No es que yo hoy me aseguro un IPS y mañana ya me puedo... Hay un régimen general que te permite a vos consulta, remedio de alta rotación, urgencia, o sea, todo lo que sea vital se cubre, pero lo que sea programado en tratamiento costoso de alta complejidad ya necesita internación mínima. Si te vas a quedar internado en IPS necesita como mínimo 6 meses de aporte. Entonces es el periodo de carencia y la comprobación de derechos que decimos. Por eso es que muchos van e incluso rebotan en ventanillo en consultorio cuando se van y dicen, quiero consultar acá, y no me dan la consulta, porque había sido hace 6 meses su patrón le está descontando y no ingresa dentro del IPS. Dios mío. Y se hace con su aporte. Y él tampoco, y está en mora. Y él piensa que sí, se le estuvo porque a él le descontaron. Entonces, muchos son los factores que se dan día a día dentro de lo que es la necesidad y lo que es la respuesta que estamos tratando de dar. Bueno, y justamente tenemos que hacer un pequeño corte, pero acá la idea no es justificar, porque no quiero que pienses eso que estamos haciendo para justificar, porque no, sino conocer cuáles son los motivos por los cuales en algún momento faltan medicamentos o no llegan al asegurado. Y sobre todo, ya que estamos acá, con las personas encargadas de logística y de abastecimiento de medicamentos, conocer y saber qué es lo que se tiene que hacer para que esto no vuelva a suceder, ¿verdad? Para que se encamine y que sea toda una cosa, un engranaje que funcione, porque funciona muy bien, pero hay ciertas cosas como esta ley de compras que no puede ser igual cuando se va a comprar un medicamento que cuando se va a comprar, no sé, qué sé yo, un helicóptero o lo que sea. Bueno, hacemos un corte y volvemos ya. Bueno, seguimos hablando con el director de Logística de Suministros de la Salud de IPS, ingeniero Juan José Sánchez, y el abogado gerente de Abastecimiento y Logística de IPS, Hugo Aranda. Y estamos conociendo un poquito más qué es todo este intríngulis, chingulis, como diría, bueno, ahí se me cayó la cédula, anteojito. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué muchas veces se tarda en estos procesos de compra, de que llegue el medicamento y todo esto? Si está aparentemente, está la ley y está todo perfecto. Nos estaban explicando muy bien, muy claramente cuáles son esos problemas. Entonces ya sabemos cuál es el problema, cuál sería la solución. Si tuvieran ahora una varita mágica que yo les dé, hacen así ¡tum! Y se soluciona el problema, ¿qué es lo que se haría? Una norma clara que me diga que en caso de recurrir a una contingencia yo tenga los fondos previstos para ir inmediatamente, ver 3 presupuestos si se puede, o 1 o 2 en el caso que sea, y comprar directamente de quien tenga en ese momento disponible. La compra que hace IPS, ustedes nomás, o sea, dentro de IPS se resuelve la licitación, porque no es solamente el más barato que se compra, sino que hay que ver, son medicamentos, hay que ver de dónde vienen, los componentes que tienen, la calidad, la garantía que te ofrece. ¿Quiénes definen eso? Cuando se abren los sobres de licitación, ¿quiénes eligen, definen o quién o cómo? En la ley de contrataciones públicas está establecida la manera de evaluar las ofertas. En el caso del IPS se forma un equipo multidisciplinario que está compuesto por representantes nuestros de la gerencia de logística, por representantes de la dirección de contrataciones, por representantes de la dirección jurídica y por representantes de la gerencia de salud, que son los médicos. Claro. Entonces, en el pliego de bases y condiciones están establecidas absolutamente todas las condiciones, todos los requisitos, las especificaciones
con las que deben cumplir cada uno de los medicamentos. Y este equipo multidisciplinario se encarga de hacer la evaluación de cada una de las ofertas, que en el caso del IPS son llamados por miles de millones y en donde se presentan decenas de proveedores. Entonces la evaluación es una de las grandes etapas también en el periodo de adquisición. Claro, claro. Imagínate abrir 40 ofertas y las 40 ofertas compiten en un ítem, un medicamento. Entonces hay que ser muy puntilloso a la hora de hacer ese estudio, esa evaluación para ver quién tiene el mejor precio, quién se ajusta a las especificaciones técnicas en cuanto a calidad y quién en un posible abastecimiento tiene disponible más rápido para poder entregar. Claro, el tiempo también. Así mismo. Por supuesto, porque un oferente que te ofrece el mismo medicamento más barato que el otro y todo, pero 6 meses después Totalmente. hay que pagar, son medicamentos, todos entendemos de qué estamos hablando. Y yo lo que quiero entender es justamente eso, ¿verdad? Porque yo me imagino el trabajo de ustedes y cómo se sienten ustedes cuando de repente escuchan que gente se queja, o cuando hay manifestaciones, o cuando vos ves que alguien llora porque se le va a morir su familiar y no tiene ese medicamento, y ustedes son los que están ahí. Responsables, digo entre comillas, porque hacen lo que pueden, ¿verdad? Dentro de la ley, pero ¿cómo se sienten como seres humanos? Realmente, yo siempre digo, hay que ver caso por caso el caso. Porque el año pasado nada más nosotros tuvimos 5 millones de consultas. En lo que va del año tuvimos más de 200 operaciones abiertas de corazón. Le hemos trasplantado la mano a uno que perdió el dedo. Nosotros, dentro del sopesar de las quejas que tenemos, hay que trabajar por esas quejas, pero por supuesto que hay que tratar de mejorar. Tomamos como oportunidades de mejoras para ver qué más podemos hacer. Pero así también yo al menos me voy muy tranquilo a mi casa porque sé que en un alto porcentaje está dando esa respuesta al Instituto de Previsión Social de acuerdo a sus fines. Y la cuestión más sensible del lado del IPS, que tiene varias aristas, es el sector salud. Y de esta gerencia nosotros tenemos que ser el pilar que dé todos los elementos en una combinación de factores para que esto sea 100% legible y que todos tengan lo que en ese momento precisan, porque muchas veces queremos algo que no podemos, que no estamos teniendo el derecho para tenerlo, y ahí es donde incluso estamos viendo mecanismos alternativos para poder suplir. Quiero comentarte nomás el caso de un paciente que está entre la vida y la muerte en clínicas y que necesita un medicamento súper costoso y que el IPS lo recibe gracias a un convenio que tiene con el Ministerio de Salud y la Universidad de Córdoba, que haciendo de la basura patológica que hasta acá se tenía, del plasma, resto de sangre, procesando, congelando, se envía a la Universidad de Córdoba y ellos que hacen medicamentos hemoderivados, quitan un producto que se llama albumina. Albumina humana a tantos %, que le puede salvar a otra persona que está precisando de ese componente sanguíneo. Entonces, eso nosotros por convenio nos ingresan a nosotros, porque hemos dotado esa capacidad de ese servicio de convertir la basura patológica y que podamos proveernos un medicamento sin ni un costo para el IPS, de un medicamento que cuesta muchísimo. ¿Y qué hacemos para proveerle a un ciudadano paraguayo que no tiene los derechos del IPS, pero es ciudadano paraguayo y está en derecho clínicas a la salud, y tiene derecho a la vida? Triangulamos con nuestro convenio con el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud que sí tiene convenios con la Universidad Nacional de Asunción, y allí llegamos para poder sostener eso y que esa persona tenga la posibilidad de seguir viviendo. O sea, nosotros día a día tratamos de hacer lo mejor que se pueda. Siempre decimos con el ingeniero, nosotros somos funcionarios 24/7. Mi horario no es de 7 a 14, 7 a 15. Mi horario es las 24 horas estando acá en Paraguay, estando afuera, donde sea. Porque el que estoy más preocupado que estos procesos lleguen a tiempo soy yo. Está sobre mi gerencia la posibilidad de llegar con la cadena de abastecimiento a tiempo, de manera oportuna. Entonces,
yo realmente me voy muy tranquilo porque sé que hay un alto porcentaje de gente que sí está teniendo una cobertura del IPS. Y ni qué decir cuando se trata de una cobertura compleja, terapia intensiva, cuánto le cuesta a cualquiera de nosotros en el sector privado. A lo sumo te dan 10 días y a partir del 10º, y para entrar esos 10 días tenés que pagar una ponchada de dinero. El IPS, el primer momento vos estás teniendo terapia y no estás pagando, por un lado. Por otro lado, la descentralización, todo lo que estamos invirtiendo y que el día de mañana, cuando esto sea totalmente 100% ejecutado en su funcionamiento, Ingavi como especialidades quirúrgicas, el Hospital de Ciudad del Este cuando tenga la cantidad de personales que se necesitan, que el país no produce, no es que el IPS no tenga la capacidad o no contrate, el país está necesitando de más especialistas y más doctores para tener la cobertura plena a ese sector del país. Tenemos Villarrica, que hemos inaugurado recientemente, un hospital regional de cabecera. Tenemos el de Encarnación con proyección para que en el sur podamos tener un hospital también y que no todo se concentre acá en el Hospital Central. En el Chaco, que hoy día tenemos que recurrir a un convenio con los 3 principales referentes y darle cobertura a la población paraguaya, ahí tenemos que tener también IPS, tiene que tener un establecimiento de salud. Entonces, esos son los desafíos que nosotros tomamos de esta gerencia y nos vamos con esa posibilidad de que tener un día más para poder ver qué más podemos hacer. Porque lo peor que le puede pasar a cualquier administración es que existan cambios cada tanto y el que entra tiene que primero aprender de qué se trata el IPS con toda su complejidad y cuando está aprendiendo vuelva a tener un recambio, ¿verdad? Entonces un círculo vicioso en el que caemos como sociedad, como Estado, y si no nos ponemos las pilas en planificar y ejecutar lo planificado que solamente en el tiempo te va a dar resultados, estamos haciendo más de lo mismo. Claro. Entonces esa es la experiencia que nosotros tenemos como funcionarios de carrera en la institución. Bueno, pero ¿y qué sentís cuando alguien llora porque no tiene ese medicamento? Yo sé que hacen bien su trabajo, pero tu corazoncito... Por supuesto, nosotros inmediatamente tratamos de ver cómo ayudar. Vez pasada, te comento una anécdota, a la 1 de la mañana, venía del brindis de cumpleaños mi hermano, me suena el teléfono, esto está pasando. Inmediatamente coordinamos con el ingeniero, cobertura plena, yo no puedo quedarme sin batería. Claro. Vemos cómo se puede, qué se tiene que hacer. Le llamamos a las empresas que saben de que tienen un contrato 24/7 y de que en cualquier momento en la urgencia tiene que presentarse. A las 2 de la mañana se está interviniendo y lo que necesitaba esa persona para intervenirse el corazón era un stem. Y hicimos llegar, o sea, nosotros estamos con los focos prendidos para saber qué va a pasar. Claro. ¿Qué va a pasar? Es que con lo que ustedes están trabajando, ¿verdad? O sea, con medicamentos, la provisión y todo, pero realmente son las vidas humanas. Así mismo. Entonces, no puede haber fallos, no puede haber, no, mañana me voy a hacer esto, como hacemos nosotros, ¿verdad? Que estamos trabajando en otras cosas, hoy mañana hago, dejo para mañana porque hoy tengo muchas cosas, no me va a alcanzar el tiempo, pero si la vida de otra persona depende de eso, vos no podés hacer. No podés dejar para mañana, que es lo que pasa con estas 2 personas que vinieron acá y con toda la gente que trabaja en IPS, por supuesto. Ahora, otra consulta. Yo soy, no sé si ustedes saben, pero yo soy analista de sistemas y sé que lo mejor para que todo funcione bien es tener un buen sistema informático. Y tengo entendido que el sistema informático, me miran, de la cara con que me miran lo que le voy a preguntar, el sistema informático IPS es medio viejito. Y cuando hay viejito y viejito, ¿verdad? Pero en el tema del sistema es más lento o qué sé yo. ¿No sería bueno poder cambiar, implementar eso para que todo funcione mejor? Eso es categórico. Así como decís, nosotros tenemos un sistema que adquirimos en el 2006. Y se estuvo implementando. Y hoy día la empresa que daba cobertura en el mantenimiento del sistema ya no existe. Ya no existe. Y con los recursos que quedaron, con el conocimiento en cuanto a mantenimiento, lo estamos sosteniendo. Es una cuestión que en algún momento tenemos que debatir. De hecho que lo hacemos, por eso que cada tanto tratamos de adquirir determinados hardware o software para tratar de tener la conectividad que se requiera y por sobre todo para lograr el control, porque también la noticia al asegurado de que supuestamente en farmacia no hay, se puede deber a una falta de información entre doctor,
farmacéutico y parque. Y esa falta de información se puede estar dando justamente a que la información no llegó a tiempo a esta. O sea, estos yo me voy segmentos. con mi receta ahí en la farmacia, no hay, me dicen, Así y mismo. hay. Y hay. Y ahí no figura. Y la actualización no por hizo la porque actualización. no actualizó, el sistema no actualizó y hay que rápidamente estar chequeando, constante, 24/7 el chequeo por parte de nuestra dirección de informática de todo lo que entró, de todo lo que ya está en estante y de todo lo que el doctor tiene disponible para poder emitir sus recetas. Esa es una realidad. El sistema informático es vital. Hoy en día tenemos que tenerlo más actual. Bueno, yo tengo entendido que está en los planes, ¿verdad? En varias dependencias como la planificación y la compra de medicamentos ya tenemos sistemas muy nuevos, actualizados. Pero en lo que es el registro propiamente, doctor, paciente, expediente clínico, recetario, eso sí es un sistema obsoleto hoy día. Bueno, y el sistema que tiene que ser la parte más, que tiene que mejor funcionar, porque es el contacto directo con el asegurado. Y otra vez tiene que convivir en un ecosistema con un sistema mucho más actual. Es el esfuerzo que hacen nuestros técnicos además. Tratar de que hablen el mismo idioma, dos sistemas de diferentes épocas. Bueno, hacemos un corte y volvemos ya. Bueno, 4 minutos me quedan y quiero que me hablen de Mi IPS. Esa es algo fantástico que tiene y a través de electrónicamente uno puede ver qué medicamentos retiró, qué cosas tiene. ¿Para qué sirve Mi IPS? Mi IPS es una aplicación genial, como dirían los millennials, ¿verdad? ¿Quién no tuvo problemas a la hora de entrar, a la hora de entrar a tratar de agendarse a través del call center? Sí. Todos. Sí. En IPS siempre escuchamos que es una queja recurrente. Y así también ocurre con las telefonías, por ejemplo, sin decir el nombre de ninguna de ellas. Sí. Todo el mundo se queja de la institución que tiene una clientela en mayoría con mucha concurrencia, porque es una vía que a mi criterio y análisis es obsoleta hoy día. Sí. No puedes por teléfono llamando tratar de agendarte o tratar de tener algún reporte. Tiene que existir aplicaciones como la que tenemos en nuestros teléfonos. Como hacemos lo del banco, entonces, la aplicación Mi IPS viene a hacer esto. Viene a ser una aplicación, un ambiente en donde uno ingresa, se loguea con sus datos personales, está conectado al MITIC, por lo tanto se valida con tu documento, la cédula policial, todo sos vos. Claro. O sea, únicamente vos podés tener acceso ahí y saber tu historial de aportes, tu historial laboral, en dónde estuviste, dónde no, qué medicamentos ya has retirado en el transcurso del tiempo, con qué especialista estuviste consultando o querés consultar, podés agendarte y ver la disponibilidad de determinados servicios y ver también qué servicios podés utilizar. Exacto, y el tiempo en el que podés utilizar. Claro. O sea, cuando realmente se implemente en un 100% IPS, vamos a dejar de tener las quejas de que el call center no funciona, de que esto. O sea, hay que promocionar mucho más esto. Mi IPS tienen que bajar, es una aplicación que se baja. Todos los asegurados del IPS deberían de tener esta aplicación. Incluso una persona asegurada que está en condición de acceder a la jubilación, para evitar ir, y esto tuvimos que desarrollarlo rápido, porque la pandemia no nos permitía llegar a la oficina para tramitar algo. Entonces, a través de la aplicación, cumplo los estándares de aporte de edad, ok, quiero mi jubilación, clic, quiero mi jubilación. A los 2-3 días de procesamiento, estás jubilado. Ya está. Tenés que pasar a retirar del banco tal ¡qué maravilla! Tu tarjeta. ¡Qué genial! Entonces, para promocionar un poquitito también lo bueno que se está haciendo. Lo bueno que se está haciendo es que están trabajando mucho y bien. Y lo que yo veo es que como el presidente de IPS es alguien que ya estuvo en IPS y que desde hace muchos años conoce todo eso. Y él que hizo sus colaboradores les puso a personas que ya estaban en IPS, como ustedes, por ejemplo, y en otras. Entonces, es gente que conoce. Y ustedes son
de la casa. O sea Así que hay mismo. cosas que ya no tuvieron que aprender porque ya lo sabían. Por eso es que 75 procesos licitatorios en menos de un año no es una cuestión que No. cualquier administración hubiese podido estar tratando de quitar adelante. Hoy día nos queda 43 esos 75, para fin de año ya queremos liquidar eso y ver entonces cómo cerramos el capítulo de IPS con la administración, ¿verdad? Así Qué que maravilla, estamos qué así. maravilla. Yo les agradezco el tiempo, el venir acá a explicar y sobre todo les deseo a ustedes y a todas las personas que están en mandos de decisión, de toma de decisiones, que sigan trabajando con honestidad, que sigan así como dijiste 24/7, venía del cumpleaños de tu hermano y hiciste eso porque es el lugar que la vida les puso y es por algo están ahí y hay que hacer las cosas bien. No solo hay que ser, hay que pertenecer. Y ese Ahí. sentido de pertenencia creo que los que respiramos IPS entendemos y damos de todo para que sea así. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, por favor. Gracias. A sus órdenes. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite, y no te olvides lo que te digo siempre porque es cierto. Naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. El Doctor en Casa presentó Actualizaciones IPS. Informes para asegurados, jubilados y público en general. IPS. Avanzando para el bienestar de sus asegurados. Fue una realización de Alicante.